Hola, ¿qué tal queridos amigos? Muchas gracias por estar acompañándonos en esta nueva entrega. Les saluda su amigo Juan Luis y vamos a compartir con ustedes este tema de nuestro amigo Javier López González, mitos y símbolos, un tema bastante interesante donde nuestro amigo Javier va ilustrándonos sobre la enseñanza que tienen los símbolos, además de las similitudes en todas las culturas, incluso con diferencias geográficas y de tiempo, estas similitudes que coinciden en los símbolos para entregarnos una enseñanza. Pues bien, vamos a deleitarnos con este contenido, con este gran tema que nos hace llegar nuestro amigo Javier López González. Y antes de pasar al video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, a que le des like y a que lo compartas para que inundemos al mundo con esta maravillosa gnosis. Se despide de ustedes su amigo Juan Luis. Adelante, Javier. Hola, ¿qué tal? Saludamos a todo el amable auditorio de su programa La Ciencia de la Conciencia. Agradecemos a esta emisora por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes estos temas, esta enseñanza, estos conocimientos. El día de hoy vamos a tener el tema de los mitos y los símbolos. Los mitos y los símbolos siempre han sido utilizados, se han valido de ellos todas las grandes culturas, los pueblos, las civilizaciones, para transmitir un conocimiento, una enseñanza superior, la enseñanza del ser, del espíritu, de la conciencia. Vamos a estudiar a través de estos 4 blogs de este programa, precisamente sobre estos mitos que aparecen en todas las grandes culturas. Ya algunos de ellos hemos mencionado, hemos tocado ese tipo de leyendas, ese tipo de cuentos que en el fondo pues tienen una enseñanza, un mensaje oculto que nosotros debemos de saber interpretar. Por ejemplo, en pasados programas hablamos del mito de Osiris allá en Egipto. También hemos mencionado aquí entre nuestros antepasados las culturas prehispánicas, la leyenda de los soles, hemos hablado de la Coyolxauhqui, el simbolismo, el significado que tiene. Y bueno, pues precisamente ese lenguaje simbólico en el que se habla en esos mitos, queriendo transmitir un mensaje, una enseñanza, pues un destacado psicoanalista, como lo es Erich Fromm, es un psicólogo social y filósofo humanista de origen alemán. Fue uno de los principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica a mediados del siglo pasado, del siglo XX, y él, sobre este tema de los símbolos, sobre el lenguaje simbólico, decía: yo creo que el lenguaje simbólico es la lengua extranjera en particular que cada uno de nosotros debe aprender. Él nos invita pues a que aprendamos a interpretar los símbolos que aparecen en esas leyendas, en esos mitos. Y continúa diciendo Erich Fromm: su comprensión nos pone en contacto con una de las fuentes de sabiduría de más significado, la del mito, y nos pone en comunicación con lo más profundo de nuestra propia personalidad. De hecho, tanto los sueños como los mitos son comunicaciones nuestras a nosotros mismos. Bueno, con esta frase Erich Fromm nos está indicando que son mensajes a la conciencia realmente lo que podemos encontrar en estas leyendas, en estos mitos, y se reviste de los símbolos para expresarlos. Vamos a continuación a mencionar una anécdota que podemos titular La luz verdadera, y dice así: unos hindúes compraron un elefante que exhibían en un cobertizo oscuro. Como verlo con los ojos era imposible, todos lo tocaban con la palma de la mano. La mano de uno resbaló en su trompa y dijo: este animal es como un tubo de agua. Otro tomó su pierna y dijo que el elefante era un pilar. Otro más tomó sus orejas y dijo que el elefante era un abanico. Otro le golpeó el lomo. Verdaderamente, dijo,
este elefante parece un trono. Si cada uno de ellos hubiera prendido una vela, no hubiera habido contradicción. Al tratar de responder a la vieja pregunta de ¿qué es el hombre?, los psicólogos se asemejan al grupo que intentaba describir a oscuras un elefante en la anécdota oriental, la luz verdadera. Así se titula esta anécdota. Cada teórico de la personalidad ofrece su propia explicación de la causa del comportamiento humano, y al tiempo que cada uno parece tener la razón de ser correcta una idea, las restantes se invalidan. Alrededor de las teorías se forman escuelas, las opiniones se dividen y con frecuencia se enfrentan entre sí. Con nuestros sistemas convencionales de pensamiento, lo único que hemos obtenido han sido ideas parciales y contradictorias sobre la naturaleza del ser humano. Nuestro intelecto ha andado a tientas en las tinieblas de la ignorancia. ¿Qué pasaría si prendiéramos una vela, como enseña el pasaje oriental? Nos preguntamos si es posible obtener una visión íntegra, tal vez suprarracional, o sea, más allá de lo racional, de lo que es el yo, el mí mismo. ¿Pudieron los antiguos y algunos modernos contemplar la totalidad de nuestra identidad en forma íntegra, en forma total? ¿Están sintetizados estos conocimientos en narraciones y señales codificadas, hoy llamadas mitos? Mientras más fuentes consultamos, mientras más historias resucitan y las voces perdidas recobran su vigor, aumenta nuestra convicción de que en efecto la luz verdadera estuvo en poder de aquellos que nos legaron los mitos y los símbolos. Algunos antropólogos reducen el mito a historias de acontecimientos inverosímiles para intentar comprender el mundo que nos rodea. Otros científicos sociales, en desacuerdo con este criterio, sostienen que lejos de ser una exageración de la realidad o simples fantasías, los mitos son auténticos mensajes elaborados desde el interior del hombre. Joseph Campbell, otro escritor, otro psicoanalista, nos dice: no sería exagerado decir que el mito es la entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten en las manifestaciones culturales humanas. Los símbolos de la mitología no son fabricados, no pueden encargarse, inventarse o suprimirse permanentemente. Son productos espontáneos de la psique y cada uno de ellos lleva dentro de sí mismo la fuerza germinal de su fuente. Hasta ahí, Joseph Campbell, el psicoanalista. El mito y los símbolos, que es de lo que estamos hablando en este programa, que emplea, son depositarios de principios que desafían el tiempo y el espacio. De allí que con frecuencia encontremos expresiones tan similares de ideas abstractas en lugares y épocas que no parecen tener ninguna conexión entre sí. Esto quiere decir que independientemente de la cultura, de la latitud geográfica de la cultura a la cual nos estemos refiriendo, coinciden esos mitos en puntos esenciales, tienen comunes denominadores. Lo que decía Carl Gustav Jung, que eran arquetipos, ¿sí? En todas las historias coinciden, en todos los mitos coinciden ciertos personajes centrales, principales, y representan, simbolizan tales o cuales aspectos psicológicos de nosotros mismos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta parte de nuestro programa y vamos a dar paso a una pausa musical y continuamos con este tema de mitos y símbolos en una segunda parte de nuestro programa. Bien, regresamos a su programa La Ciencia de la Conciencia. Estamos hablando de los mitos y símbolos, que hay una gran enseñanza, un gran conocimiento velado que debemos de aprender a interpretar. Y hablábamos de estas similitudes que existen en estos mitos a través de estos símbolos en todas estas culturas, no importando su ubicación geográfica. Por ejemplo, los mayas en Yucatán creían en un infierno de 9 niveles al que denominaban Volonticú, y Dante en su Divina Comedia, un escritor de origen italiano, en su obra fundamental para la concepción del infierno cristiano, le asigna precisamente 9 círculos al mundo subterráneo. Estos mayas le llamaban a esta región el mundo soterrado, y ahí vivían los señores de Xibalbá,
El Mictlán era el infierno para los aztecas. La misma palabra infierno proviene del latín infernus, que quiere decir inferior. En la enseñanza gnóstica se nos enseña que pues estas son regiones inferiores de conciencia en las que podemos caer cuando somos dominados por nuestros defectos. Entre los hindúes el infierno es llamado el Avichi, entre los griegos el Tártarus y entre los romanos el Averno, así como entre los chinos los infiernos son conocidos como pues unas regiones amarillas donde hace pues mucho frío. Otro de los ejemplos que podemos mencionar sobre estos símbolos universales son el de la Trinidad. Los chinos y los japoneses, los egipcios, los germanos, hasta los mismos mayas, hindúes y muchos otros pueblos reconocieron a la divinidad como una santa Trinidad. Esas tres fuerzas primarias de la naturaleza, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la religión, pues eran conocidas con otros nombres. Por ejemplo, los egipcios mencionaban con los nombres de Osiris, el Padre, Isis y Aurus. Esa es la Santísima Trinidad de los egipcios. La tradición judeo-hebraica menciona a Keter, Chogma y Binah. Aquí en el México antiguo, nuestros antepasados conocían esas tres fuerzas logoicas como Ometeotl, Quetzalcóatl y Tloquenahuac. Los hindúes, Brahma, Vishnu y Shiva. Esos eran los tres logos en la cultura hindú. Y así, si analizamos, encontramos esta similitud de esas tres fuerzas primarias de la naturaleza simbolizadas en cada una de estas civilizaciones. La cruz es otro ejemplo. Fue venerada en distintas partes del mundo antes del surgimiento del cristianismo y en algunas ocasiones con la figura de un hombre sujeto a ella. Desde ya más de medio siglo, numerosos autores han llenado páginas y páginas con estas inesperadas coincidencias. Consideramos, sin embargo, que los pocos ejemplos que hemos mencionado, sumados a los relatos que se estudiarán más adelante, bastarán para ilustrar que existen pues estas similitudes entre estas semejanzas entre estas grandes culturas y que no fueron simplemente al azar, sino que obedecen a una causa psicológica efectiva. Pareciera que hubiera algo o alguien que en nuestro interior crea y proyecta mitos y símbolos, una fuerza dinámica que desde lo más profundo de nuestra psiquis trata de instruirnos. En el presente estudio analizamos el mito como una transposición psicológica en lugar de una transposición histórica. Esto quiere decir que representa algo en nuestra psicología interior, cada uno de estos personajes. En la transposición histórica del mito, un incidente real es exagerado y deformado al punto de convertirse en una narración fantástica. Las personas, los personajes también reales en principio, adquieren características extraordinarias que las elevan a la categoría de seres sobrehumanos. Los conocemos como héroes dentro de estas historias. Cuando se plantea el mito como una transposición psicológica, el punto de partida es también un evento real, pero en lugar de ser exterior o histórico, es interior o psicológico. Procesos psicológicos que ocurren dentro del hombre son representados por personajes cargados de atributos definidos y que ejecutan acciones específicas, formando en conjunto relatos provistos de enseñanzas de y para la conciencia. Desde un punto de vista psicoanalítico, como lo plantea Joseph Campbell, en el mito se da expresión simbólica a los deseos, temores y tensiones inconscientes de cada persona. Y al traducir esos cuentos fantásticos, se rescata un rico y elocuente documento de las más oscuras profundidades del alma humana. Ahora bien, nuestro enfoque, si bien hubiera podido tomarse del psicoanálisis, adquirió una dimensión completamente nueva al aplicar los principios de la muerte psicológica o muerte del ego pluralizado y del tantrismo. En la transposición psicológica de los mitos que seleccionamos, seguimos la doctrina psicológica tibetana, replanteada por la escuela rusa de Gurdjieff y Ouspensky.
dos maestros que ya hemos mencionado anteriormente. Pero especialmente esta transposición psicológica, o sea, lo que significa en nuestra psiquis, en nuestro interior, se hace de acuerdo al sistema del filósofo y antropólogo contemporáneo Samael Aun Weor, que nos dice sobre este respecto: en el interior del hombre se contraponen dos fuerzas, la del ser o de la conciencia y la del ego o del yo. El ego es múltiple y tiene una definida connotación negativa. La conciencia es diametralmente lo opuesto del ego, es luz espiritual, sabiduría y virtud. En el hombre común, la mayor parte de la conciencia se encuentra fraccionada y atrapada por el ego pluralizado. El resurgimiento de los valores de la conciencia es posible si se aniquilan los elementos psicológicos que forman el ego. Hasta ahí, Samael Aun Weor. En el estado actual del hombre corriente, la casi totalidad de la conciencia está dividida y sus valores prisioneros en cada uno de los yoes. Sin embargo, no todo está perdido. Una pequeña fracción de la conciencia sigue aún en libertad. Se habla de un 3% de conciencia despierta y un 97% de ego animal en nuestros estudios. Y esa conciencia está asistida por las potencias superiores. Es capaz de emprender con valentía su lucha de reconquista. Como veíamos en el mito de Osiris, Horus, su hijo, tiene que vengar al padre y tiene que combatir a Set, que representa al ego, a Horus, a la conciencia, y Osiris, el padre, pues simboliza al espíritu, al ser, ayudado a Horus por el aspecto femenino que es Isis. Así como al romper la envoltura del átomo se despierta la energía cautiva en su interior y al desintegrar una gran cantidad de átomos se ocasiona una reacción en cadena, así también al desintegrar los yoes brilla la luz de la conciencia que estaba contenida en ellos, y al destruir muchos defectos se provocan conmociones psíquicas que pueden llevar hasta los más insospechados niveles del ser. Esto es lo que se llama el despertar de la conciencia, que se logra al ir eliminando, primeramente observando, identificando, descubriendo nuestros defectos y posteriormente sometiéndolos a la eliminación. Hasta aquí esta parte del programa. Vamos a dar paso a una pausa musical. Regresamos. Bien, regresamos a esta tercera parte de su programa, La Ciencia de la Conciencia. Estamos tratando el tema mitos y símbolos. Y bueno, mencionábamos en el bloque anterior que así como cuando se desintegra, se descompone el átomo y libera energía, sucede lo mismo cuando nos damos a la tarea de eliminar nuestros defectos, primeramente sometiéndolos al descubrimiento y posteriormente a su comprensión, y así se va liberando conciencia, se va liberando esa energía que nos permite vivir de una forma más consciente y más sabia nuestra vida. Y estos mitos y símbolos nos ayudan precisamente a descubrir eso en nuestro interior, la forma de eliminar nuestros defectos. En la transposición psicológica que hemos venido mencionando, la confrontación ego-conciencia es el núcleo del drama que tiene por escenario la propia alma del hombre. Es ahí donde se llevan a cabo esas peleas, esos combates, esas luchas entre el ego y la conciencia. El drama que es exteriorizado en relatos y símbolos que aparecen una y otra vez en distintos tiempos y lugares. Los personajes son identificados como elementos de representación psíquica y la acción es interpretada en términos de movimientos del ego y la conciencia. Un dios o una diosa, un rey, un héroe, pueden desempeñar el papel del ser o de la conciencia. Criaturas animalescas, guerreros del mal o enjambres de demonios serían alegorías del ego y sus defectos. El combate entre estas dos fuerzas irreconciliables debe culminar con la decapitación, con la eliminación del yo y sus legiones, brindando como consecuencia el resurgimiento del ser. Y vamos a continuación a presentar, a explicar la estructura de estos argumentos base, de estos mitos que, pues coinciden en puntos esenciales y que puede llegar a descomponerse estos tres argumentos en momentos importantes. Estos se llevan a cabo dentro del desarrollo del mito
llámese cualquier mito que consideremos. Esa primera etapa que aparece recurrentemente en todos los mitos es la obstrucción de la conciencia. ¿En qué consiste esta obstrucción de la conciencia? Consiste en forma general que el ego agrede al espíritu, al ser, y se apodera de los procesos psicológicos del hombre. Y en realidad, pues es lo que sucede en cada uno de nosotros. El ego, con un 97% actualmente en forma general, pues domina, sojuzga a el ego animal que en nosotros habita. Nuestros defectos nos rebasan. Nuestros defectos, como es la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula y la envidia, pues se apoderan de nuestros procesos mentales y también de nuestros procesos emocionales. Podemos decir que la conciencia es fraccionada y absorbida por los yoes. Esto es un primer momento que sucede en todos los mitos que analicemos. Un segundo argumento dentro de esta estructura es la etapa en que podríamos denominar que existe un combate, una lucha entre la conciencia y el ego. Ya por lo menos hay confrontación. El Hijo Divino, prolongación del ser, es decir, la esencia que no está prisionera del yo, se enfrenta a sus enemigos, los decapita e incinera. Esta es una segunda parte. La primera, obstrucción de la conciencia. O sea, estamos sumidos en la inconsciencia, en la ignorancia, en la dormidez. Como segunda etapa, existe una lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal en nuestro interior. Esas fuerzas del bien, simbolizadas y representadas por los valores del espíritu, por los valores de la conciencia, y las fuerzas del mal, representadas por el ego y los defectos. Se habla de una cantidad de alrededor de 10.400 defectos psicológicos que cada uno de nosotros cargamos en nuestra psiquis, en nuestro interior. 10.400 formas distintas y diferentes de comportamiento. Y bueno, pues ahí está enfrascada y embotellada nuestra conciencia. Y nuestro trabajo es ir eliminando cada uno de esos agregados y en su lugar irá apareciendo una virtud de la conciencia. Y el tercer momento importante de todo mito es precisamente el despertar de la conciencia. Después de haber estado dormida en una primera etapa, luego después de haber entablado una lucha, una guerra, un combate contra las fuerzas del mal, el ego, en una segunda etapa, pues en un tercer episodio dentro de cada mito se da el despertar de la conciencia. La conciencia triunfa sobre el ego y el ser es resucitado, el espíritu, de forma gloriosa. Los valores de la conciencia se manifiestan sin ninguna traba, son acrecentados y fortalecidos durante el proceso. Todo mito, toda historia reviste estas tres etapas, estos tres escenarios. Número 1, obstrucción de la conciencia. Número 2, combate entre la conciencia y el ego. Y número 3, el triunfo, el despertar de la conciencia. Naturalmente, no puede esperarse que todos los mitos se ajusten con exactitud a este modelo. Aunque el corazón de la enseñanza se mantiene, las variaciones que presentan los relatos quizás obedecen a la necesidad de destacar ciertos puntos del proceso, según el lugar y la época en la que se enseñaron. Además, muchas de las fuentes que han sobrevivido hasta nuestros días presentan versiones deformadas e incompletas de las antiguas historias. Esto quiere decir que pues en mayor o menor grado han sido desvirtuadas, han sido deformadas esos relatos, esos mitos. De cualquier manera, al estudiar los mitos y los símbolos desde el punto de vista del despertar de la conciencia, no podemos menos que compartir las reflexiones de Nicholl, otro gran psicoanalista, que nos dice lo siguiente: es una sorprendente experiencia para aquel que se ha familiarizado con las ideas de este trabajo y ha empezado a comprender algo de su verdadera significación, abrir un libro escrito. Al abrir un libro escrito, digamos, hace 1000 o 2000 años o aún más, y encontrar alguna oración que es de alguna manera
el puro trabajo, significa, para empezar, que el sistema de trabajo que estamos estudiando no es en absoluto nuevo. Esto de querer eliminar los defectos no es nuevo en el sentido de que no fue inventado recientemente por algún hombre y fraguado en su propia mente, como alguna pasajera teoría psicológica moderna. No, había sido comprendido y enseñado desde los albores de la historia conocida, la cual es sólo una breve parte de toda la historia humana, pero mucho antes, llegando a nuestras manos solo en la forma de leyendas, mitos y alegorías. Siempre se impartió la misma enseñanza, pero se le había impartido en diferentes formas exteriores con diferentes vestiduras. Esto nos lleva a comprender que esa sabiduría, esa información, pues siempre ha estado presente y se ha tenido que disfrazar, se ha tenido que vestir con el mito, con personajes simbólicos, alegóricos, pero que representan una gran sabiduría. Vamos a dejar hasta aquí este tema y vamos a dar paso a una pausa musical. Bien, regresamos a esta cuarta y última parte final de nuestro programa La Ciencia de la Conciencia. Estamos hablando el tema de los mitos y los símbolos. Y bueno, pues mencionábamos en el bloque anterior sobre el simbolismo, significado oculto que se esconde en esos mitos a través de los símbolos. Quieren simbolizar, quieren representar ideas arquetípicas, transposiciones psicológicas, representaciones de esa lucha que se debe de llevar a cabo en nuestro interior para la eliminación de nuestros defectos. Y precisamente sobre la práctica de la muerte del ego es que hablaremos en esta parte final de nuestro programa. Esa muerte psicológica, esa eliminación de nuestros agregados, pues sabemos que no es un trabajo que escuchemos de él hablar cotidianamente. Solamente en algunas escuelas donde pues se tratan estos temas, se profundiza y se ahonda ampliamente sobre este tema. La mayoría de nosotros pues desconocemos esta enseñanza de la muerte del ego, de la muerte psicológica, y por el contrario pues nuestra vida pues se basa en alimentar a esos defectos de la ira, del orgullo, de la lujuria, de la codicia, y pues estamos llevando de una manera pues inconsciente nuestra vida. Sobre la práctica de la muerte del ego, por ejemplo, el Buda Gautama Siddhartha, que vivió 6 siglos antes de Cristo, nos dice lo siguiente: el saber es buena cosa, pero no sirve para nada. La verdadera ciencia no puede adquirirse sino por la práctica. Sigue esta verdad, que tu hermano es parecido a ti. Marcha por el excelente camino de la verdad y comprenderás que el yo es la muerte y la verdad la inmortalidad. Esto nos quiere decir que pues el mismo Buda reconocía que si seguimos alimentando a estos defectos, pues tarde que temprano nos van a llevar a la muerte física de cada uno de nosotros. Hemos visto pues que, por ejemplo, una persona que alimenta mucho su ira, pues puede llegar a padecer algún infarto, alguna embolia. ¿Por qué? Porque pues sus emociones de tipo negativo lo han rebasado. Esta existencia de métodos destinados a la muerte del ego, adaptados a la vida urbana occidental de finales del siglo XX y dirigidos a la transformación íntima por la destrucción de los defectos del yo, es una evidencia más de que estas enseñanzas están más allá del tiempo y del espacio, ya que pertenecen a la conciencia del hombre. Por otra parte, al experimentar incluso superficialmente la lucha contra los yoes en nuestro interior, los mitos y los símbolos del arte de las antiguas civilizaciones adquieren un valor y una presencia completamente diferentes. Los textos incoherentes y las piedras mudas son ahora venerables guías que impulsan al cambio íntimo, que plasman en formas tangibles las señales del camino que conduce al ser. Además, la práctica de la muerte del ego puede resultar de incalculable utilidad para las personas que de una u otra forma buscan resultados concretos en la vía de la liberación. Los lineamientos para el trabajo sobre el sí mismo están presentes en el budismo tibetano
y en el Zen, así como en algunos sistemas contemporáneos de esoterismo. De estos últimos mencionamos la didáctica de Samael Aun Weor, fundador del gnosticismo moderno, en vista de que es una práctica accesible y a la vez cargada de elementos mitológicos traducidos a vivencias personales como los que hemos venido analizando. Samael Aun Weor identifica al yo con los demonios rojos de Set de el antiguo Egipto o con la medusa, y es quizás el único autor de esta época que enseña a eliminar el ego con el auxilio de el aspecto femenino de Dios, ya sea Isis, Coatlicue o Atenea, simbolizando a la madre espiritual. Además, muestra cómo utilizar la energía de la serpiente para la aniquilación de los defectos. Por supuesto, sería un atrevimiento de nuestra parte el intentar entregar las claves de la autorrealización en un compendio, en un estudio tan pequeño. Esa es una tarea de maestros. Una metodología completa y adecuada para la muerte del ego puede hallarse en algunas de las obras de este autor más relevantes, como el Tratado de Psicología Revolucionaria, otro libro titulado La Gran Rebelión y un tercero más que se llama La Revolución de la Dialéctica. Lo único que pretendemos es ejemplificar la idea de una experiencia personal del drama de la conciencia. El proceso de obstrucción, confrontación y despertar de la conciencia, dirigido ya no a una lejana figura del pasado, cuyo nombre tal vez hasta nos cuesta pronunciar, sino desarrollándose en nuestro mismo corazón. Para ello, tenemos que ver la vida como un gimnasio psicológico. Esto quiere decir que aprovechar cada circunstancia, cada evento de nuestra vida para autoconocernos, para vernos de cuerpo entero nuestros defectos y trabajar sobre ellos. El punto de partida de este trabajo es la vida cotidiana, tomada como un medio para el autodescubrimiento. En la relación con los demás, los defectos del yo afloran espontáneamente, saltan afuera, y si estamos en estado de alerta percepción, entonces los vemos tal cual son. Paradójicamente, las circunstancias desagradables a las que nos enfrentamos en la convivencia, en lugar de problemas, son consideradas oportunidades. La actividad de los yoes, particularmente intensa en esos momentos, facilita la observación directa de su comportamiento, siempre y cuando se adquiera un estado de no identificación hacia ellos, no engancharnos con los problemas de la vida. De allí la importancia de no huir de la vida práctica, ni siquiera para recluirse en la tranquilidad de los ejercicios espirituales. Bien, esto podemos sintetizar, resumir, que no es un tema nuevo, que ya había sido tratado por otras personas en otros siglos, en otras culturas, y que lo habían dejado representado en mitos y símbolos. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy. Les agradecemos el favor de su atención y los invitamos a que nos acompañen en los siguientes programas donde seguiremos hablando de este tipo de temas. El trabajo psicológico al cual hemos mencionado se realiza en forma personal, en forma individual, y es algo voluntario que debemos de ponernos como meta si es que así lo decidimos. Nos despedimos, le damos las gracias por su participación y por la oportunidad que se nos brinda de dirigirnos a ustedes a través de estos programas. Hasta la próxima. Muchas gracias.